Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Una vez más, aquí nos encontramos compartiendo con todos ustedes un nuevo episodio del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy el evangelista Jorge García. Asimismo, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento cada vez que compartimos una nueva difusión. Y este mensaje se titula Los efectos de la muerte de Jesús en la cruz. Los efectos de la muerte de Jesús en la cruz. Tal vez en el mundo de hoy aún no se ha llegado a entender y a comprender la dimensión y la magnitud de lo que resultó ser la muerte de Jesús en la cruz en el monte Gólgota o Calvario hace más de 2000 años. Incluso hoy muchos se preguntan que por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en una muerte tan cruel y tan violenta. También muchos ateos y escépticos continúan con ese desafío en el cual Dios tuvo que encarnarse para venir a morir de esa manera. Pero es porque no se ha llegado a comprender la dimensión de lo que Dios vino a hacer realmente. No se ha entendido y no se ha comprendido realmente. Como Juan 3:16 testifica, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y recordemos que la vida eterna fue perdida por nuestros primeros padres en el Edén a raíz de la desobediencia al Creador. Es por ello que el mismo Creador tuvo que establecer una serie de leyes y de mandamientos para que el pueblo de Israel pudiera seguir por esa senda. Pero, resultaba muy difícil para el ser humano cumplir esta ley y estos mandamientos. Porque cada vez que nos íbamos a ver en el espejo de esa ley y de esos mandamientos, nos veíamos sucios e inmundos. Nos veíamos incapaces y completamente impotentes para poder cumplir la ley perfecta de Dios. Pero es que precisamente al vernos en el espejo de esa ley y de esos mandamientos, podíamos ver realmente quiénes éramos delante de Dios. Podíamos ver en qué condición estábamos. Y podíamos reconocer la necesidad de un Salvador perfecto y sin mancha que pudiera entregarse por nosotros. Pero ¿cuáles son esos efectos y cuáles son esos impactos que produjo la muerte de Jesús en la cruz? Que produjo el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Vamos a estar viendo dos partes en las Escrituras en las cuales el apóstol Pablo nos habla acerca de estos impactos que tuvo la muerte de nuestro Mesías en la cruz. Porque tal vez muchos aún decimos, simplemente murió en la cruz y derramó su sangre, y listo, perdonó nuestros pecados. Pero aún no hemos visto el misterio envuelto. Aún no hemos visto qué hay detrás. Aún no hemos visto lo espiritual y lo profundo de lo que resultó ser eso. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, es decir, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero ¿cómo nuestro Señor Jesucristo pudo perdonar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros?
Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y tú te preguntarás, ¿por qué, hermano Jorge? ¿Cuál es esa acta de decretos que había en contra de nosotros? Lo acabé de decir anteriormente. Éramos reos de juicio delante de Dios Todopoderoso. No podíamos acceder a su presencia a menos que un sacrificio de un animal pudiera ser esa puerta de entrada, por decirlo así. Porque Dios nos veía a nosotros no directamente, sino a través del sacrificio de ese animal. Porque la paga del pecado es muerte. Y aún estaba vigente ese decreto. Éramos merecedores de la muerte. Y no de la muerte tan solo física, sino del espiritual, de la del alma. Porque ya habíamos perdido la vida eterna en el paraíso. Pero ¿cómo Dios nos hizo volver nuevamente a la vida eterna para poder entrar al paraíso? Lo hizo Cristo Jesús. Y lo hizo clavando esa acta de decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria en la cruz. Lo hizo en sí mismo, lo hizo en su carne y lo hizo derramando su sangre, porque era perfecta. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y tú me podrás preguntar, ¿cómo es esto, hermano Jorge? Pues antes éramos los monigotes de los demonios. Éramos los monigotes de los diablos. Éramos los monigotes de los espíritus inmundos. Éramos los monigotes de Satanás. Pero al Señor Jesucristo a hacer esto, les dijo, lo siento, ya ellos son míos, son de mi propiedad, ya no les pertenecen. ¿Sí se están dando cuenta? Eso fue lo que hizo el Maestro. Ese fue el propósito de su primera venida. ¿Y qué dice Efesios? Capítulo 2, versículos del 14 al 16. Es un paralelo de lo que acabamos de leer. Y dice prácticamente lo mismo. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero quiero que presten mucha atención a esto. El Señor en la cruz abolió en su carne las enemistades. Estas enemistades hacen referencia a lo que habíamos hablado en Colosenses respecto a los decretos que había en contra nuestra, a esa acta de decretos. Esas son las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Nosotros no podíamos cumplir la ley perfecta de Dios. Y mucho menos la ley expresada en ordenanzas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Nadie podía. Era absolutamente imposible humanamente. Ya sabiendo todas estas cosas, agradezcámosle a nuestro Dios. Y digámosle al que nos ve en lo secreto, Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Porque es tan maravilloso lo que hiciste por todos nosotros. No nos alcanzamos a imaginar la bendición que hemos obtenido por el sacrificio de nuestro Mesías. Él
sin ninguna condición hacia nosotros, se entregó voluntariamente. Y por ello, nosotros hemos obtenido la salvación y la vida eterna. ¿Qué más podríamos pedirte? ¿Cómo más podríamos entregarnos a ti totalmente? Porque eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, por todo lo que hiciste por nosotros, por lo que has hecho y por lo que harás. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.